Como Jurassic World cada vez está más cerca de ser estrenada, en esta ocasión tenemos secretos y curiosidades de Jurassic Park de 1993. La primera entrega de la saga que nos hizo amar y al mismo tiempo temer a los dinosaurios. Jurassic Park o Parque Jurásico fue dirigida por Steven Spielberg, la cual está basada en la novela de Michael Crichton, que déjenme decirles que Michael Crichton antes de publicarla había puesto precio a los derechos de autor por $1,5 millones. Columbia Pictures, Richard Donner, Warner Bros., Tim Burton, 20th Century Fox y Joe Dante compitieron por tener dichos derechos de autor. Sin embargo, los ganadores fueron Universal Pictures y Steven Spielberg, quien en mayo de 1990 pagaron $2 millones por los derechos de la novela, la cual aún no había sido publicada. Y como dato extra, Michael Crichton tardó 2 años en escribir la novela. Eso de escribir libros lleva su tiempo. Para interpretar al Dr. Alan Grant, Spielberg tenía como primera opción a Sam Neill, pero no aceptó el papel porque estaba ocupado en ese momento. Los siguientes en la lista eran Richard Dreyfuss y Kurt Russell, pero su contrato era muy costoso, así que Spielberg fue en busca de William Hurt, pero rechazó el papel. Fue en busca de Harrison Ford, pero también se negó. No le quedó de otra a Spielberg que retrasar un mes el rodaje de la película para que Sam Neill estuviera ya disponible y pudiera interpretar al Dr. Alan Grant, el cual está inspirado también en el famoso paleontólogo Jack Horner. Para interpretar a la doctora Ellie Sattler, en un principio el papel fue ofrecido a Juliette Binoche, pero lo rechazó para participar en la película Twilight Blue, así que finalmente el papel lo realizó Laura Dern, que incluso acudió al Museo de Historia Natural de Los Ángeles para conocer más sobre el tema de fosilización. Jeff Goldblum, seguro que muchos lo recordamos por la película La Mosca, fue seleccionado desde un principio para el papel del Dr. Ian Malcolm, ya que él y Steven Spielberg compartían un cierto interés en los dinosaurios. Y bueno, finalmente Spielberg convenció al señor Richard para que interpretara a John Hammond, ya que Richard, el popular actor de 2 Oscars, estaba retirado. También estaba como opción a interpretar ese papel Sean Connery, quien interpretó a James Bond en la película Desde Rusia con Amor de 1963. Y bueno, hablando de John Hammond, en el libro es un empresario malvado y sin escrúpulos, pero Spielberg decidió que fuera un empresario simpático. Pero tendrían que poner a alguien que ocasionara problemas o que fuera así como de tipo malo. Así que fue el informático, Dennis Nedry, el programador del parque, quien robaría algunos embriones de dinosaurios, el cual el nombre de Dennis Nedry es un anagrama de Nerdy Sin, tonto pecador. Y ahora, ¿qué tiene que ver la serie de Perdidos con la película de Jurassic Park? Bueno, lo que pasa es que en un principio se filmó la escena del Triceratops enfermo en la isla hawaiana Hawái, pero por cuestiones climáticas causadas por el huracán Iniki, tuvieron que ir a la isla de Oahu para filmar la escena de la estampida de los Gallimimus. En ese lugar, muchos años después, la producción de la serie de Lost grabarían gran parte de los episodios de la serie. Incluso podemos ver las características montañas que eran una atracción turística en la isla, y por los picos de esas montañas se encuentran los famosos peldaños llamados escaleras al cielo. Eran usados por militares. Hoy en día está prohibido pasar por ahí, aunque algunos turistas hacen caso omiso, pero muestran fantásticas fotografías como estas. Existe este pequeño video que no viene incluido ni en los DVD especiales de la película. Se trata de un pequeño fragmento que era parte de un kit para la prensa en aquellos años, en el cual podemos ver a Spielberg trazando e imaginando las tomas que se llevarían a cabo, hablando y bromeando con los actores las escenas que llevarían a cabo, y en fin, toda una rareza de video, el cual dejaré en la descripción para que le puedan echar un ojo. Ahora vamos con los 4 fantásticos, y es que Steven Spielberg en un principio tenía en mente crear la gran mayoría de los dinosaurios utilizando animatronics. Al ver que esa idea era muy costosa, juntó a los 4 fantásticos de los efectos especiales, los cuales fueron Stan Winston, quien fue el encargado de crear el exoesqueleto de Terminator,
Michael Lantieri, quien se encargó de los efectos de la película de Indiana Jones y Regreso al Futuro, Phil Tippett, encargado de los efectos de la película El Retorno del Jedi, y Dennis Muren, quien supervisó los efectos de la película Star Wars e E.T. Este cuarteto llevó al cine a los dinosaurios más reales de aquel tiempo a la pantalla grande. Obviamente también se utilizaron animatronics en algunas escenas, como en la del dinosaurio T-Rex, el cual fue uno de los más grandes y más pesados animatronics, casi 6 toneladas. Pero aún así, Steven Spielberg no estaba tan seguro que los efectos especiales y las animaciones de los dinosaurios se vieran reales, por lo que el equipo encargado de dicho trabajo puso manos a la obra para crear la escena de la estampida y la escena de los Velociraptors. Para ello tuvieron que ponerse en la piel de los dinosaurios, crearon botargas para vestirlas y actuar como dinosaurios por unos instantes. No es que estuvieran locos, lo que pasa es que necesitaban investigar los movimientos que tendrían para adecuarlos bien en la animación de 3D. Al final, cuando vieron la escena y sobre todo al T-Rex creado por computadora, Phil Tippett quedó un poco asombrado pero al mismo tiempo desilusionado, ya que su animación de Go Motion no iba a poder competir con esos efectos a computadora. Así que le dijo una frase a Steven Spielberg: "Creo que soy una especie extinguida", la cual a Spielberg le pareció muy graciosa y la incorporó en la película. El dinosaurio favorito de toda la película para Spielberg fue el Triceratops, ya que comenta que cuando era niño sus padres le regalaron un juguete y para la película quiso hacer algo especial y fue uno de los pocos dinosaurios que se construyeron de forma animatrónica. Los que hicieron química en el transcurso de las grabaciones de la película fue Jeff Goldblum y Laura Dern, que se comprometieron tras finalizar el filme, pero la cosa no duró mucho, solo un par de meses, ya que comentan que Jeff Goldblum era una persona muy excéntrica. Incluso la joven de aquel tiempo, Ariana Richards, comenta que Jeff Goldblum no estudiaba sus guiones de forma silenciosa como los demás, más bien los leía en voz alta y casi gritando. Comenta que parecía casi un loco hablando de dinosaurios. Los sonidos y los rugidos de los dinosaurios son un invento del equipo de efectos especiales, los cuales hicieron una extraña mezcla de los sonidos de cocodrilo, tigre y elefante, y sus respiraciones es la de una ballena. Comenta que lo más difícil fue hacer el ruido que hacía el dinosaurio llamado Dilophosaurus. Sus extraños graznidos fue el resultado de combinar el canto de un cisne, el sonido de una víbora de cascabel, un mono aullador y el sonido de un halcón. Para los Velociraptors solo son una mezcla de sonido de una morsa y un delfín. Para la película, el grupo de rock Aerosmith iba a interpretar una canción llamada Lizard, pero al final se canceló esa idea. Dicha canción aparece después en la película Los Rugrats, Go Wild, pero ahora llamada Lizard Love. En la descripción podrán encontrar el link del video. Steven Spielberg comentó que no iba a permitir que sus hijos vieran la película hasta que cumplieran los 15 años de edad, ya que en ese tiempo la consideraba muy terrorífica. Para algunos efectos especiales se utilizó el software Lightwave 3D, un software que aún no salía para PC, funcionaba bajo la plataforma de la Commodore Amiga. En una de las escenas finales, cuando todos intentan escapar por el techo, un Velociraptor empuja con la cabeza a la niña y esta casi cae al piso. En ese momento, la que realiza la escena es una doble, la cual por error miró hacia la cámara cuando no debía hacerlo. El equipo de efectos especiales sobrepusieron la cara de la pequeña actriz sobre esa toma, así que por la rapidez de la escena no es muy notoria, solo es un fotograma en la que aparece la cara de la doble. Muchos de los fallos fueron corregidos de forma digital y en algunos casos los dobles de los actores también fueron corregidos para que se parecieran a los actores. Incluso un jeep fue hecho digitalmente en la escena donde el T-Rex trata de atacar a los niños. En la novela se dice que el narrador del tour es el actor Richard Paul Cayley. Cuando comenzaron a filmar la película, contrataron al mismo actor, Richard Paul Cayley, para hacer la narración que decía en el libro. Fue uno de los primeros casos donde un actor famoso aparece en un libro y después lo contratan para interpretarse a sí mismo en la versión cinematográfica.
La interfaz gráfica que aparece en los monitores de la película, al cual llaman Unix, es solamente el 3D File System Navigator Silicon Graphics, el cual te dejaba navegar entre los directorios y archivos del sistema, pero en un entorno 3D. Por cierto, la actriz Christina Ricci audicionó para conseguir el papel de la niña Lex Murphy, pero no lo consiguió y se le quedó a la joven Ariana Richards, que actualmente luce así. Y el niño Joseph Mazzello, que interpretó en esos años a Tim Murphy, hermano menor de Lex Murphy, luce actualmente así. A veces, lo que parece lo más fácil termina siendo lo más difícil. Y eso fue exactamente lo que pasó con la escena del vaso de agua, en el cual se producen ondas por las pisadas del T-Rex. Para dicho efecto, el encargado Michael Lanterry intentó de todo, consultó con ingenieros y físicos, pero no encontraba la manera de hacer dicho efecto, hasta que se le ocurrió poner una cuerda de guitarra, la cual pasara justo por debajo del salpicadero donde estaban los vasos, y cuando tocaba la cuerda se producía dicho efecto en los vasos. Esa idea fue un capricho de Spielberg, ya que cuando estaba en su auto escuchando a todo volumen Earth, Wind and Fire, vio como su vaso de café vibraba por la fuerte música y pensó que podría ser utilizado cuando apareciera el T-Rex. Y vaya que funcionó, porque fue una escena memorable. La película fue una de las primeras en incorporar el sistema de sonido DTS. En ese tiempo era una de las últimas tecnologías y Spielberg quiso aprovecharla, así que cuando salió a los cines la película, muchas de las salas se vieron forzadas a renovar su sistema de sonido para esta película. El emblemático logo de Jurassic Park, que todos conocemos, en realidad no es un diseño exclusivo para la película. Ese diseño era especialmente para el libro, pero a Spielberg le gustó tanto que lo incorporó al arte de la película y fue diseñado por Chip Kidd, el cual es un reconocido diseñador gráfico y escritor. George Lucas también estuvo involucrado en el Parque Jurásico. Spielberg, al estar filmando la película La lista de Schindler, no tenía mucho tiempo para supervisar los avances del equipo de postproducción, así que le pidió de favor a su amigo Lucas para que supervisara el proceso de los efectos especiales. Una de las frases que quedó muy arraigada por la película es la de "si no te mueves, no te ve", ya que el equipo de producción pensaba que el T-Rex se basaba en los movimientos para identificar a su presa. Años después se demostró que eso era falso y que el dinosaurio, además de ser muy feroz, contaba con una excelente vista. Existe un curioso mural en las oficinas de John Hammond, el cual está inspirado en el cuadro de Pablo Picasso llamado Guernica. No es coincidencia que el Dr. Ian Malcolm vistiera de negro y Hammond vistiera de blanco. Esto representaba las ideas opuestas que tenían entre cada quien. Para la publicidad, Universal Studios invirtió $65 millones y realizó contratos con más de 100 empresas para publicidad y productos, pero también fueron lanzados de forma simultánea videojuegos realizados por Sega y Ocean Software. Y bueno, muchos juguetes hechos por Hasbro, eso sin mencionar después las atracciones que realizaron los estudios. En total la película recaudó más de $900 millones. Existe un montaje muy bien realizado donde recrean la escena de los niños en la cocina escapando de los dinosaurios, pero con gatos. Este video lo podrán encontrar en la descripción, ahí dejaré también el link. Y bueno, con respecto a la novela hay muchas diferencias. Por ejemplo, el dinosaurio que encuentran enfermo en el libro es un Stegosaurus. John Hammond en el libro es un empresario arrogante y al final de la novela es comido por un grupo de pequeños dinosaurios mientras trataba de escalar una colina con un tobillo roto. Lex Murphy, a pesar de ser una niña, tiene una actitud muy arriesgada y unos modales muy masculinos, pero en la película vemos todo lo contrario, siendo muy temerosa. Otro cambio que se realizó en la película fue la incorporación de una animación donde se explicaba el proceso de clonación de los dinosaurios. Y también un cambio en la actitud del Dr. Alan Grant con los niños, ya que al principio no lo soporta y al final termina siendo como un padre protector para ellos.
A Nedry, un dinosaurio le come la mitad de su cuerpo y después su cadáver es encontrado. Y al final de todo, las instalaciones y la isla son destruidas por las fuerzas aéreas de Costa Rica, bombardean todo y solo quedan unos cuantos supervivientes, los cuales son retenidos por el gobierno de Costa Rica. Y se menciona que algunos velociraptors escaparon de alguna forma misteriosa de la isla. En la escena donde supuestamente Dennis Nedry está viendo las imágenes de una de las cámaras de seguridad, puedes ver que en realidad solamente es un video al cual le ha dado play para reproducirlo. Incluso puedes ver cómo avanza la barra del video. Antes de que el T-Rex escape, arroja arriba del vehículo una pata de cabra. Sin embargo, cuando la toma cambia, esa pata de cabra y la mancha de sangre desaparecen. Pero seguimos con la misma escena. Cuando el T-Rex se cansa de jugar y rompe el cristal del auto, se puede ver cómo el cristal se parte en dos. Pero en la siguiente toma aérea, el cristal está entero, sin ningún rasguño. Y además, algo muy cuestionado en esa escena es de cómo rayos escapó el T-Rex. Podemos ver que sale caminando tranquilamente, pasando sobre un murito de concreto, pero en otra escena podemos ver cómo atrás de ese murito de concreto hay un enorme acantilado, el cual era más alto que el dinosaurio. ¿Aliens? ¿O un hechicero lo hizo? Otra cosa curiosa es que la enorme malla a la que trepan se puede ver en una toma aérea que solo tiene unos cuantos metros de largo, así que podían solo haber dado la vuelta en vez de trepar por ella. Eso sin mencionar que el niño fue capaz de resistir 10.000 voltios y solo quedó un poco despeinado. Cuando el Velociraptor abre la puerta de la cocina, se puede ver la mano de un miembro de la producción que le sujeta la cola para que se incorpore. Alguna de esas escenas fue realizada con Go Motion. Antes de que un Velociraptor se lance a atacar a los protagonistas, el T-Rex lo toma de un mordisco. Lo curioso es que entre esos frames de video, el Velociraptor desaparece. Podemos ver que ahora está ahí, y ahora no. Ahora sí, y ahora no. Recordemos que esa secuencia fue hecha en 3D y no se utilizó al animatronic, un pequeño fallo del equipo técnico de efectos especiales. Regresando a la escena del T-Rex, podemos ver cómo el abogado abre la puerta para huir, pero en la siguiente toma desde el otro auto, la puerta está cerrada, y en la siguiente toma, el chico va a cerrar la puerta que se supone que ya estaba cerrada. Cuando están presenciando el nacimiento de un dinosaurio, se puede ver la mano robótica que sujeta al huevo, pero en instantes, al cambiar de toma, esa mano robótica desaparece de la escena. Cuando Dennis se reúne para recibir el maletín de dinero, se puede ver que lo tiene en su brazo izquierdo, pero al cambiar la toma, el maletín desaparece. Cuando el T-Rex logra voltear el auto, se puede ver una cuerda de seguridad y un tripié con un foco para iluminar la escena. Cuando el Dr. Alan y los chicos escalan el árbol, se puede ver que no tiene gran cantidad de hojas alrededor, pero en la siguiente escena, una gran cantidad de hojas aparecen en el árbol. Cuando Lex está sujeta del esqueleto, se puede ver la secuencia en la que se suelta y aparentemente cae, pero en la siguiente toma, inexplicablemente aún está sujeta del esqueleto. Cuando el T-Rex ataca al abogado en el baño, se puede ver cómo la orientación del papel de baño está vertical. Al cambiar de toma, ahora está de forma horizontal. Como el material del que estaba hecho el animatronic del T-Rex absorbía mucho el agua, evitaron que se mojara. Por eso en esta toma podemos ver que pese a la inmensa lluvia, el área donde está el animatronic permanece seco. Cuando John Hammond está en el remolque limpiando unos vasos, se puede ver que toma una toalla de color blanca, la cual en la siguiente toma se convierte en una toalla de color rosada. Durante la estampida podemos ver cómo varios dinosaurios sobrepasan al Dr. Alan y a los niños, pero en la siguiente toma no aparece delante de ellos ningún dinosaurio. Cuando Dennis Nedry está buscando el camino hacia el barco,
se puede ver como la flecha señala que siga el camino derecho, pero en otra toma la flecha apunta en otra dirección. Cuando Jeffrey es atacado por un dinosaurio, se puede ver que en la reja no hay nada. Incluso se pueden ver los pies del actor, al cual no lo está sujetando ningún dinosaurio. Cuando el Dr. Alan encuentra los cascarones, se puede ver que la tierra se encuentra húmeda, pero en la siguiente toma la tierra ahora está seca. El pequeño tronco que le muestra Dennis al dinosaurio tiene una forma recta. Al cambiar la toma, ahora el tronco tiene una forma diferente. Cuando cruzan la gran puerta del parque, en la toma aérea, puedes notar cómo las barras de protección no continúan, solo están ocultas entre los arbustos, o sea que mucha seguridad no había. Y ahora, como ya sabrán, la nueva película que se estrenará en el 2015 será Jurassic World. De primera les cuento que el tráiler está inspirado en la primera película de 1993 y los personajes volverán a estar inspirados y basados en los del escritor Michael Crichton, el cual, si aún no lo sabían, él ya falleció en el 2008. Estará como director Colin Trevorrow y ahora en la producción estará Steven Spielberg. En esta nueva historia, aunque en el libro se cuenta que la isla fue destruida, volveremos a ver la famosa isla nublar, la del primer filme, y nos cuentan que las personas se han acostumbrado mucho a convivir con los dinosaurios, a tal grado que ya no se sorprenden de ver uno como el T-Rex o algún otro, por lo cual la compañía ansiosa de dinero juega con la naturaleza y crea un nuevo dinosaurio llamado D-Rex, el cual será más feroz y poderoso que el T-Rex, ya que está modificado genéticamente y es híbrido, con ADN de Velociraptor, de serpiente y del mismo T-Rex. Este será el responsable de sembrar el caos y el pánico en esta nueva película, y no olvidemos también la presencia de los Velociraptors, que ya son un clásico en cada entrega. Hay muchos rumores de que podremos ver una pequeña pelea entre estos dos dinosaurios, el T-Rex contra el D-Rex, para ver la diferencia de fuerzas. Como protagonista estará el actor Chris Pratt, al cual lo vimos hace poco en Guardianes de la Galaxia junto a la actriz Bryce Dallas Howard. Como lo vieron en el tráiler, Owen es el responsable de cuidar a gran parte de los dinosaurios, entre ellos los Velociraptors, con los cuales guarda una singular relación de cuidador, ya que no lo atacan. Tal vez los cambiaron genéticamente para respetar a Owen, pero en fin. El director ante esto dijo que jamás deberían confiarse de los Velociraptors, así que posiblemente sí lo terminen atacando en la película. Claire será la científica del parque, responsable de crear y modificar las nuevas especies de dinosaurios, entre ellas el famoso D-Rex. El señor Richard había sido contactado para volver a realizar el papel de John Hammond en esta nueva película, pero lamentablemente murió en agosto de este año a la edad de 90 años. El único actor que veremos de la primera película será a Bradley Darrell Wong, interpretando nuevamente al genetista del parque. Una de las buenas noticias, a mi parecer, es que no todo va a ser digital. Se volverán a utilizar dinosaurios animatrónicos, obviamente con mejores texturas y más reales que en la primera película. También volverán otra vez a la misma isla de Hawái, donde se filmó parte de la primera película, en la isla de Oahu y en el Colau Ranch. Con todo esto, creo que los más emocionados somos los que vimos la primera película, porque veremos locaciones conocidas y obviamente esta película quiere darles a los fans del primer filme una razón para ir a los cines a ver el estreno. También hubo filmaciones en un parque olvidado en el Six Flags de Nueva Orleans y en el famoso zoológico de Honolulu. En resumidas cuentas, esto será un reboot total de la primera película, y para finalizar, el director Colin Trevorrow ha confirmado que planea una secuela de esta película, así que le tiene mucha fe a su trabajo en esta película. No nos queda más que esperar la llegada otra vez de los dinosaurios genéticamente modificados. Les agradezco a todos los que han comentado en los videos anteriores y por tomarse el tiempo de ver estos videos.
Recuerda apoyarme con un like y compartiendo este material si te pareció interesante. Si sabes alguna otra curiosidad de la película, compártela con todos nosotros en los comentarios, que será muy interesante. Y recuerda seguirme en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Y respóndeme a esta pregunta: ¿cuál es tu película favorita de la saga? En lo personal es la primera. Déjame tu opinión en los comentarios y nos veremos muy pronto en algún otro video. Chao.